Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Ciertamente Keila es otra hija que Dios me dio. Biológicamente Mariela, pero en la vida el Señor me regaló a Keila y a Joana también. Entonces sí tengo 3 hijas y sí tuve el privilegio de ser su maestra, para mí un honor y un compromiso, todo lo que ella dijo, oh Dios mío. Pero le damos gracias al Señor porque estamos en su iglesia, estamos adorándole, bendiciendo su nombre. Como dice la canción que cantaba el ministerio, la tierra está llena de su gloria. Y no hay nadie como nuestro Señor, poderoso, que hace milagros, que sana, que levanta y que restaura. Para mí es un honor que el Señor me haya permitido esta oportunidad para compartir su palabra. Quiero iniciar contando una historia que William Arana cuenta. Y es la historia de un niño que cada mañana caminaba hacia la escuela. Atravesaba un barrio peligroso, pero antes de salir su padre se agachaba. Lo miraba a los ojos y le decía: no temas, camina firme, yo iré contigo. Aunque muchas veces el niño no veía a su padre a su lado, en ciertas esquinas alcanzaba a ver el carro estacionado, observando de lejos. Su padre estaba presente, cuidándolo, aunque no hablara ni interviniera. Este niño entendió algo importante. No necesitaba ver a su padre cada segundo para saber que estaba siendo protegido. Y así ocurre con nosotros muchas veces. Hay momentos donde sentimos miedo, cansancio, ansiedad o desánimo. Y pareciera que caminamos solos, pero aunque no podamos ver claramente lo que Dios está haciendo, Él sigue presente, cuidando cada paso de nuestro caminar. Muchas veces detrás, muchas veces delante, otras al lado, pero siempre a nuestro alrededor, cuidando y guiando nuestro caminar. Les invito a buscar el Salmo 119, los versículos 114 y 117. Del 114 al 117. Repito, Salmo 119, del 114 al 117. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos. Tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra que hemos leído. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas revelación a cada uno de los que estamos aquí. Que tú nos hables, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones y que tú nos ayudes, Señor, a vivir confiados en ti, agarrados de ti, Señor, deleitándonos en tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que traemos en esta mañana es permanecer caminando con fe y esperanza.
Permanecer significa mantenerse firme, aun cuando el proceso sea difícil. Es seguir creyendo, aunque todavía no hayamos visto el cumplimiento de la promesa. En el Antiguo Testamento, el término que se utiliza para permanecer es akmat, que significa estar firme, mantenerse de pie, permanecer estable, resistir y sostenerse delante de alguien. La fe es confiar en Dios ciegamente, aunque no entendamos lo que está pasando. Y nos dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos, persuadidos, tenemos seguridad y certeza, aunque no estemos viendo el cumplimiento de esa promesa. Pero la esperanza es lo que nos lleva a esperar el cumplimiento de esa promesa y lo que nos empuja a continuar avanzando, a no detenernos. Entonces nos mantenemos firmes, permaneciendo, creyendo en las promesas de Dios, pero esperando el tiempo de Dios, esperando la voluntad de Dios. El propósito es reflexionar sobre la importancia de permanecer firmes en Dios frente a la adversidad, confiando que Él sostiene y guía nuestro caminar. El Salmo 119, que acabamos de leer una porción, ustedes saben que es el capítulo más largo que hay en la Biblia. No dice quién es el autor, sin embargo, es atribuido al rey David. ¿Por qué? Porque la manera de escribir, la expresión y los relatos que hay en él señalan al rey David. Al parecer, como si hubiese sido un diario que el rey David escribió cada día de todo lo que le sucedió. En este salmo, el nombre de Jehová se menciona 22 veces. En él se glorifica a Dios y a su palabra, y casi en cada verso hay una frase alusiva a la palabra de Dios. Este salmo presenta la firmeza espiritual de los que deciden andar en el Señor. Desde el verso 1, el salmista resalta que es bienaventurado el que guarda la palabra de Dios y el que procura vivir conforme a sus mandamientos. En este salmo nos presenta que en la vida vamos a tener situaciones problemáticas. No es que habrá ausencia de problemas, sino que debemos decidir seguir confiando en Dios, aún en medio de las luchas, las persecuciones y los momentos difíciles. Por eso, en el verso 114, él declara: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Dios es refugio para los que permanecen en él. Cuando el salmista habla de escondedero, se refiere a un escondite, a un lugar donde se esconde del enemigo, que pudo haber sido en una cueva, en un monte, detrás de algo, para que el enemigo pues no le alcanzase. También un escondedero es un refugio donde se guarecía de las tormentas, pero también podía ser de los animales, porque podría ser un león, un oso que quisiera destruirle y había que esconderse. Podría ser hasta un árbol donde subirse hasta que el animal se fuera. Sin embargo,
el salmista entiende que nada de eso es el escondite seguro de él, es el refugio, si no es el Señor. Al igual que el salmista, nosotros decimos lo mismo. Cuando llegan los problemas, las necesidades, las enfermedades, cuando llegan los ataques, cuando llegan las luchas, el lugar seguro que tenemos para escondernos es nuestro Dios. Él es nuestro escondedero, nuestro refugio. Y nosotros lo creemos por la fe. Por la fe, en medio de las adversidades, declaramos que el Señor es el que nos libra, nos guarda, nos protege. Y dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Dios tienen que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, nuestro Dios recompensa al que le busca y nos recompensa con su cuidado y con su protección. Pero también en ese verso 114, él dice que Dios es su escudo. ¿Y para qué se utilizaba el escudo? Para protegerse de las flechas cuando estaban en las batallas. Pero no simplemente era para quedarse agachado con el escudo. Se ponían el escudo y seguían caminando hasta poder vencer a ese enemigo que tenían o hasta poder esconderse. Entonces el Señor es nuestro escudo. No debemos detenernos en nuestro caminar espiritual. Hay que seguir avanzando, aun cuando el enemigo nos envíe ataques. De diferente forma el enemigo lo va a hacer, pero nosotros vamos a continuar avanzando, porque Dios es nuestro escudo. No importa los pronósticos que hayan, no importa lo que digan las noticias o el diagnóstico médico, nuestro Señor es nuestro escudo y seguimos avanzando con fe y con esperanza. El verso 115 dice el salmista: apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Para permanecer en el Señor, tenemos que apartarnos de muchas cosas que enfrían la fe, que producen desánimo y que espiritualmente nos hacen decaer. Y el salmista entendía que no se puede abrazar a todo eso que nos enfría y estar con Dios. Hay que apartarse de lo maligno. ¿Y qué sería lo maligno en este tiempo? Sabemos que tenemos a un adversario que es Satanás, ¿verdad que sí? Pero que él no se va a presentar como algo maligno y oscuro. Él se va a disfrazar de algo placentero, algo agradable, algo que nos entretiene. Entonces, lo maligno en este tiempo puede ser ambientes que enfrían la fe. Hay lugares donde no debemos ir porque no es provechoso. Hay conversaciones que no debemos tener. Hay canciones que no debemos escuchar. Hay contenido en las redes sociales que no debemos consumir. Y hay amistades que no nos convienen. Porque todo eso conduce a lo inmoral. Motiva a no orar, al descuido espiritual. Todo eso hay que dejarlo si queremos permanecer en Dios. Todo esto empuja a desobedecer al Señor. Lo maligno no siempre viene de forma evidente. Viene disfrazado también de presión social, de pecado normalizado. Recuerde que estamos en un tiempo
donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Un tiempo en que todo lo que la Biblia establece está siendo contradecido de una manera sutil que no nos damos cuenta. Una sociedad que promueve vivir sin oración, sin temor de Dios, sin valores y sin dependencia espiritual. Quien desea permanecer en los caminos del Señor debe saber que debe alejarse de todo eso. Hay que tomar decisiones. No conviene, no lo hacemos. A Dios no le agrada, no lo hacemos. Aunque a veces nuestra mente humana no entienda el porqué. Si la Biblia dice que no conviene, punto, no se hace, aunque usted no lo entienda. La Biblia tiene autoridad, es la palabra de Dios. En el verso 116, el salmista hace una invocación y dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a poder nosotros, por nuestra fuerza humana, negarnos a todo eso que este mundo nos está atrayendo, ofreciendo, invitando. Por eso tenemos que clamar al Señor para que sea Él el que nos sostenga. La palabra sustenta me implica levantar, sostener, afirmar y mantener firme. A alguien que hay que levantarlo es porque con sus propias fuerzas no se puede levantar. El salmista no confiaba en su fuerza humana, sino que su esperanza estaba en la palabra de Dios. Por eso dice, susténtame conforme a tu palabra. Así nosotros también debemos clamar a Dios para que sea el Espíritu Santo que nos sustente, que sea el Espíritu Santo que nos levante, que nos dé la fuerza para apartarnos de todo lo que sea maligno, de todo lo que no conviene, de todo lo que trae frialdad espiritual, y nosotros podamos permanecer en la palabra de Dios. En Dios tenemos promesas de salvación. Y dice la Biblia que es por la fe que somos salvos, que somos justificados por la fe en Jesucristo. Romanos 6:23 nos dice que es un regalo de Dios, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la salvación y caminamos con la esperanza, pero tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra. También el Señor nos da esperanza de provisión, provisión en todas las áreas de nuestras vidas. Puede ser en lo material, en lo espiritual, o en lo emocional, en lo relacional. Dios promete suplir todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Solo tenemos que confiar que el Señor está ahí, con nosotros, supliendo todo lo que hace falta, incluyendo la salud. El Señor es nuestro sanador. Se lo dijo al pueblo de Israel en Éxodo 15:26. Y nos lo dice a nosotros también. No importa el diagnóstico médico, el Señor es nuestro sanador. Mateo 8:17 nos dice que Jesús mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53:4 nos dice que por sus llagas fuimos curados. Entonces no importa el diagnóstico médico, no es que no le vamos a hacer caso al médico.
Yo digo, los cristianos deberíamos ser los que damos mejor acogida, porque tenemos a un Dios que es poderoso para cambiar todo ese diagnóstico médico. Pero sí tenemos que tener la certeza, la confianza, la esperanza, la seguridad, la fe de que el que nos sana es nuestro Señor y que Él llevó las enfermedades. También el Señor nos protege de todo mal, de cosas que aún nosotros ni siquiera sabemos. Y ahí yo puedo testificar algo. En septiembre del año pasado, yo cogí una bacteria, muchos saben, y la doctora decía, no es normal, hay algo, no es normal. Todo el que coge esa bacteria es por algo. Y ahí investigando, me envía a la reumatóloga, me hacen unas analíticas, y cuando ella ve mis inmunoglobulinas, me dice, pero ¿cómo tú andas caminando? Porque esa analítica es para una persona que está en cuidados intensivos. Y yo me reí porque ¿qué podía hacer? Me manda a la hematóloga, en ese tiempo no fui, ya en enero vuelvo y vuelven todas esas inmunoglobulinas casi en cero. Las inmunoglobulinas tienen que ver con la defensa del cuerpo. Es como la memoria. Cuando nos ponemos una vacuna, ahí se guarda la memoria y si esa enfermedad quiere llegar, no le deja entrar o llega muy leve. Entonces, al no tener tener casi nada de inmunoglobulinas, la memoria es cero. Todo lo que ande por ahí me puede dar y encima de todo es como si no tuviera ninguna vacuna. Ella me dice, es como un bebé recién nacido. Y después me dice, pero tú sí eres una mujer dichosa, que a ti no te ha dado algo malo. Tú deberías irte al Santo Cerro a pie. Digo yo, no, yo no voy para el Santo Cerro, yo lo voy a testificar en la iglesia, que mi Dios es el que me ha cuidado, me ha guardado, me ha librado cuando aún yo ni lo sabía. Dice la Biblia que no ha llegado la palabra en nuestra boca cuando ya viene la respuesta de parte de Dios. Así que confiemos con fe que el Señor es quien nos protege, nuestro escondedero, nuestro escudo, nuestro refugio. Y dice el Salmo 91 que también Él es nuestro abrigo y que debajo de sus alas estamos seguros. Así que caminemos con fe y esperanza que nuestro Señor está con nosotros. Aunque no lo estemos viendo, Él está ahí. El Señor también nos da dirección. Él dirige nuestro caminar. Pero para Él hacer eso, usted y yo tenemos que buscar esa dirección. Hay que orar, consultar con el Señor, presentarle los planes, presentarle los proyectos, pedir su dirección. Cuando tenemos una decisión que tomar o resolver un problema como sea familiar, en el trabajo, en los jóvenes que van a entrar a la universidad. Señor, me gusta esta carrera, ¿tú quieres que yo estudie esto? Hay que consultar con el Señor. Vamos a poner un proyecto, Señor, ¿ese es el proyecto que tú quieres que yo haga? Y vamos a consultar con Él y Él nos va a dar dirección. El Salmo 32:8 nos dice que Él nos hace entender y Él nos enseña el camino por donde debemos andar. Y debemos fijar nuestros ojos en el Señor. Pero también tenemos promesas de amor y de compañía. El Señor nos ama. Y en la Biblia una y otra vez encontramos expresiones de ese amor de Dios hacia nosotros. Y Juan 3:16 nos dice que de tal manera Dios nos amó que Él entregó a su Hijo por nosotros, para que seamos salvos y tengamos vida eterna. Así que no se sienta solo si no hay una persona física con usted.
No estás solo. El Señor está con nosotros. En Juan 14 Jesús dijo que Él nos iba a dejar huérfanos ni solos. Él iba a enviar al Espíritu Santo y lo tenemos con nosotros. El Espíritu Santo es quien nos da la compañía de Jesús y del Padre. Así que sienta la presencia y la compañía de Jesús. En Mateo 28:20 Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nunca más diga que está solo. Tiene la presencia de la persona más grande e importante. Nuestro Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay problema, no hay adversario, no hay ninguna situación difícil. Si Dios está con nosotros, también tenemos promesa de que Él es quien nos hace justicia, porque vivimos en un mundo donde la justicia es para unos cuantos, para los que tienen influencia, sea política, de dinero. Vemos que para ellos la justicia funciona, pero para otros no. Sin embargo, en Dios tenemos esperanza de que Él sí nos hace justicia. Dice la Biblia en el Salmo 103:6 que Jehová hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, a todo aquel que es maltratado, a todo aquel que es pisoteado. El Señor nos hace justicia, nos defiende y levanta nuestra justicia donde todos puedan ver y avergonzar a quienes nos hicieron mal. En Dios tenemos propósito, así que no sienta usted un vacío existencial. No se sienta decaído, ni ansioso, ni deprimido, porque nuestro Dios tiene para nosotros planes buenos. Tiene planes de bien. Así que estemos felices. Dice Jeremías 29:11 que el Señor tiene para nosotros pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y muchas veces nos da más allá de lo que pedimos o entendemos. Así que nos gozamos porque nuestro Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal. El verso 117 nos dice: sosténme. Otra vez vuelve a decir el salmista. En el 116 dice: susténtame. En el 117 dice: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Nuestra estabilidad espiritual no viene de las circunstancias ni de ninguna persona, sino de Dios. Y cuando le pedimos a Dios que nos sostenga, le estamos diciendo a Él: dependemos de ti, Señor. No dependemos de nuestras fuerzas humanas. No dependemos de los políticos. No dependemos del dinero. Dependemos de nuestro Dios que nos sostiene y nos sustenta, nos ayuda, y en Él estamos seguros. En Marcos 9, del 14 al 19, se narra la historia de un hombre que tenía un hijo con un espíritu inmundo. Y este señor se acerca a Jesús y le dice a Jesús que si él puede hacer algo, que tenga misericordia. Y Jesús le dice una palabra sumamente importante: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esa palabra es para nosotros también. Puede que no tengamos esa misma situación, pero tenemos otras, que la vemos muy grande,
Y el Señor nos dice que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y sabe lo que le respondió el Señor? Creo, ayuda a mi incredulidad. Porque a veces la situación es tan difícil y tan grande que de verdad flaqueamos. Y Él le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Reprendió al espíritu inmundo y el muchacho fue libertado completamente. O sea que esa palabra es para nosotros, para pedirle al Señor que sostenga nuestra fe, que nos ayude a continuar caminando en Él y que nosotros creemos, pero que ayude nuestra fe. Y vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor, conforme a su voluntad y en su tiempo. Que la esperanza es lo que nos lleva a esperar ese tiempo perfecto de Dios. Porque las cosas no van a suceder cuando yo quiera ni cuando usted quiera. En el tiempo perfecto de Dios. Las recompensas de una vida que permanece caminando en Dios. Hablamos de que el Señor nos dirige y nos da seguridad, pero también es paz en medio de la tormenta. A veces queremos pues que no hayan tormentas, ¿verdad? Y creemos que paz es una tranquilidad, una estabilidad donde todo marche bien. Sería maravilloso. Pero lo cierto es que habrán tormentas en diferentes ámbitos de nuestras vidas. Y las que más nos afectan son las que tienen que ver con la familia. Sin embargo, si mantenemos la fe y la esperanza, podemos tener paz en medio de la tormenta. En Isaías 26:3 el Señor nos dice que Él va a guardar en completa paz a aquel que tiene su pensamiento perseverando en Dios. No en las cosas del hombre, sino en Dios. Cuando en medio de los problemas, donde acudimos a la Biblia, y ahí vamos a encontrar las promesas. Y el Señor nos va a hablar. También el Señor nos da fortaleza para no rendirnos. Él renueva las fuerzas del que está cansado. Hoy vivimos en un tiempo tan complicado, de tanta prisa, de tantas cosas que hay que hacer. Y muchas veces estamos cansados hasta del trabajo, de la rutina. Y todo eso se va reflejando en lo espiritual también. Y en Isaías 40 el Señor nos dice algo maravilloso. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, que Él creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él, Jehová, nuestro Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se cansarán. Imagínese usted que si Dios creó la tierra y los confines, no podrá resolver los problemas que tenemos. No podrá darnos la salud si Él nos creó. Multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, pero cuando multiplicamos por 0, el resultado es 0, pero Dios hasta las leyes matemáticas las supera. Le da fuerzas al que no tiene ninguna. Así que nunca más vamos a decir que estamos cansados. Vamos a clamar a Dios, vamos a recitar la palabra y vamos a esperar con fe el cumplimiento
Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Vamos a caminar y no nos vamos a cansar. Oiga, vamos a correr y no nos vamos a fatigar. Así que vamos a recitar esa palabra con fe, con esperanza. Bendito sea Dios. Aleluya. Las pruebas no destruyen al creyente que permanece en fe y esperanza. Todo lo contrario. Las pruebas nos hacen crecer y madurar espiritualmente. Dice en 2 de Corintios 4, del verso 17 al 18, que esta tribulación que estamos viviendo es eterna, es momentánea y produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque no miramos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Miramos las que no se ven, que son eternas. Así que si está pasando en diversas pruebas y tribulación, recuerde que eso es momentáneo, que es para crecer, que es para madurar, y que el Señor se va a glorificar en nosotros de una manera especial. Así que gocémonos porque el Señor está obrando en nosotros. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. No importa lo que estemos viviendo. No importa la situación, debemos regocijarnos porque somos más que vencedores en aquel que nos amó. Así que debemos permanecer caminando con fe y esperanza porque tenemos demasiada promesa en la Biblia para cada situación que estemos viviendo. Permanecemos con fe y esperanza, tenemos que persistir leyendo la Biblia, meditando en ella. Dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo debe morar en nosotros de forma abundante. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Debemos leerla, meditarla, enseñarla, compartirla uno con otros, porque en ella es que encontramos palabras de vida eterna. Ellas son las que nos recuerdan las promesas de Dios para nosotros. También para permanecer en el Señor hay que mantener una vida constante de oración. En la oración es que tenemos comunión con Dios. Es que Dios nos transforma, es que nuestro espíritu se fortalece y nos ayuda a permanecer firme en el Señor. Además, la oración es un mandato del Señor. En Primera de Tesalonicenses 5:17, el Señor nos dice que debemos orar sin cesar. Debemos orar en todo tiempo, en todo lugar. Debemos mantener esa comunión con el Señor. Debemos hacer ese espacio, separarnos y tener ese encuentro a sola con nuestro Dios en oración. Sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y debemos mantener nuestra mirada puesta en Cristo, el autor y el consumador de la fe. No debemos mirar la tormenta ni los problemas. Nuestra mirada debe estar en Cristo, en su fidelidad y en la bondad de Dios. Recuerden que si desviamos la mirada de Cristo como hizo Pedro, ¿qué pasó? Se hundió Pedro porque quitó la mirada de Cristo. Así que debemos tener los ojos puestos en nuestro Señor y no mirar la tormenta, ni los problemas, ni la forma en cómo el mundo resuelve
sus situaciones, debemos mirar y aprender de Cristo la humildad, la mansedumbre, que fue obediente hasta la muerte en la cruz. También debemos tener una vida con gratitud. En lugar de quejarnos por lo que no tenemos, dar gracias por lo que sí tenemos. Agradecer al Señor por todo lo que ha hecho. Recordar que si lo hizo en el pasado, otra vez lo hará. En la antigüedad, Abraham, Jacob, los patriarcas, cada vez que Dios hacía algo, ellos levantaban un altar en memoria de eso que Dios hizo, para que el pueblo no olvidara las cosas que Dios hizo. ¿Por qué? Porque eso también afirma nuestra fe. Recordar de qué manera Dios ha obrado. Así que con gozo, con gratitud, cada día dejemos la queja y alabemos a nuestro Señor. En el Salmo 103, en el verso 2, nos dice que debemos bendecir a Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios. Y en Primera de Tesalonicenses 5:18 también el Señor nos manda a dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Entonces no importa la prueba que estemos viviendo, tenemos esperanza, tenemos fe y sabemos que el Dios que abrió el Mar Rojo otra vez lo hará a favor de su pueblo. El Dios que sacó agua de la peña otra vez lo hará a favor de su pueblo. Y ya finalizamos recordando que Dios nos llama a permanecer firmes en la fe y en la esperanza, aun cuando otros se rindan. Seguir creyendo aunque otros estén dudando. Si mantenemos nuestro caminar en Dios con fe y esperanza, podemos atravesar tormentas, pero nunca solos. Dios siempre está ahí con nosotros y la presencia de Dios nos da la fortaleza para continuar. Y finalizo recordando el versículo que leímos al inicio. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Yo les invito a que se pongan de pie y que hagamos una oración. Padre nuestro, en esta hora te adoramos, te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Venimos ante tu presencia, mi Dios, para reconocer que tú eres nuestro Padre, Dios Todopoderoso, que tú tienes planes buenos para cada uno de nosotros, que no estamos solos, que tu presencia nos acompaña y nos guía cada día, que tú haces provisión para cada hijo tuyo, Señor, y que tú nos das tu protección y tu seguridad. Clamamos a ti, mi Dios, para que a cada uno de los que estamos aquí, tú le des un toque, Señor, especial. Y que en las diferentes situaciones que estamos viviendo, tú abra los ojos de tus hijos y puedan verte obrando a su favor. Puedan ver la obra, Señor, que tú estás haciendo, Padre Celestial. Pedimos, Señor, tu paz en medio de la tormenta. Pedimos, Señor, un toque sanador. Pedimos sanidad para cada hijo tuyo, mi Señor. Sanidad para cada uno de los que estamos aquí presentes. Pedimos que tú rompa cadena, mi Cristo, que tú traiga liberación, que tú traigas salvación y que tú nos renueve en este día, Señor. Que en este día nuestra fe se fortalezca y se renueve. Que podamos enfrentar las diferentes situaciones
sabiendo, Padre, que tú eres nuestro escudo, nuestro refugio, nuestro lugar seguro en medio de este mundo, Señor, que te da la espalda. Pedimos, Espíritu Santo, que tú nos sustente y nos fortalezca y que nos alejemos de todo lo malo para que podamos permanecer en tu palabra y servirte, Señor, como es tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, y guíanos. Ven, Espíritu Santo, y fortalécenos. Y cumple, Señor, tu propósito en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse.